Buenos días, en el día de hoy hablaremos acerca de uno de los síntomas más frecuentes que afectan el tracto gastrointestinal y en muchos casos extraintestinal. Me refiero a lo que es el dolor abdominal, el cual lo vamos a encontrar en muchas patologías que afectan el sistema digestivo. Antes de iniciar con lo que es el desarrollo de este tema, vamos a compartirle una frase que a mí me gusta mucho, que del filólogo español Jaime Balmes, que dice que el pensar bien consiste o en conocer la verdad o en dirigir el entendimiento por el camino que conduce hacia ella. Yo pienso que esta frase es importante y tal vez pudiéramos hacer mención de ella al final de nuestra exposición. ¿Qué es el dolor? Tal vez definir el dolor no sea un ejercicio muy difícil, dado que en muchos casos todos en algún momento hemos sentido dolor de una manera u otra. Se puede definir como una sensación desagradable y una experiencia emocional asociada a daño tisular real o potencial, el cual puede ser resultado de múltiples variables, tanto biológicas, psicológicas, sociales y culturales. Para evaluar el dolor es importante y es necesario que conozcamos acerca de lo que es la fisiopatología del dolor, la anatomía del abdomen, con la ubicación de los diferentes órganos, hacer una historia clínica completa que incluya un examen físico exhaustivo y obviamente lo que es el apoyo complementario con las pruebas que se requieren para complementar el diagnóstico. De acuerdo a la fisiopatología clínica del dolor, este puede ser nociceptivo, que generalmente responde a procesos inflamatorios, lesión tisular que libera sustancias químicas, igualmente puede ser de origen neuropático, que generalmente por lesión de alguna zona del sistema nervioso, o una combinación de ambas. Igualmente puede ser de origen idiopático, cuando la causa no se logra identificar, o de origen psicológico o psicógeno, donde no hay una causa orgánica per se. ¿Cómo se presenta el dolor? El dolor en muchos casos se presenta de diferentes formas. Puede ser un dolor de tipo visceral, que generalmente responde a lesiones de vísceras. Es un dolor generalmente superficial. O puede ser un dolor de tipo somático o parietal, que generalmente es un dolor tipo sordo, profundo. Puede ser un dolor referido, que se percibe en una zona distinta al lugar donde está causando la lesión, o puede ser un dolor cambiante donde se percibe en una área y luego se puede percibir en otra. Es importante el componente del dolor, si es isquémico, inflamatorio, para poder exactamente evaluar y localizar el punto que está dando origen al dolor. En relación a lo que es la cronología del dolor, puede ser un dolor de tipo cólico. Igualmente pienso que en algún momento hemos sentido un dolor tipo cólico, que es un dolor que empieza y termina de manera repentina, que puede ser intenso, con una frecuencia que puede variar. Igualmente puede ser un dolor tipo mecánico, que es un dolor que generalmente se da por cambio de postura, sobrecarga, o puede ser de tipo inflamatorio, puede ser un dolor constante, donde no desaparezca. Es importante evaluar la rapidez con que el dolor se instaura, cómo progresa, qué cantidad de tiempo dura, la intensidad, y si el dolor se irradia, como decía, que se puede percibir en una zona distinta al punto que está causando el dolor. Es importante igualmente saber que el dolor es un síntoma frecuente en la mayoría de los trastornos gastrointestinales, que puede ser también una manifestación de otra patología que está fuera del abdomen. Por ejemplo, un infarto de cara inferior de corazón o una neumonía basal de cualquier lado. El dolor abdominal es aproximadamente el 85% de la asistencia a las emergencias, sobre todo si el dolor es de tipo agudo. Y en muchos casos un 50 a un 65% de los pacientes que acuden a las emergencias con dolor abdominal son dados de alta sin un diagnóstico específico, un diagnóstico correcto. ¿Cómo uno puede clasificar el dolor? Puede ser un dolor de tipo agudo,
que es un dolor de tipo súbito, que evoluciona rápidamente y que puede ser de diferentes causas. El dolor agudo igualmente puede ser quirúrgico o puede ser no quirúrgico. Si es un dolor de tipo quirúrgico, bueno, puede ser acompañante, que se acompañe con vómitos, náusea, fiebre, puede haber distensión abdominal y pueden haber otros síntomas como es la ausencia de gases o heces fecales. Igualmente puede ser un dolor de tipo agudo no quirúrgico, generalmente una evolución lenta donde hay tiempo para hacer otras pruebas y generalmente se puede manejar de manera ambulatoria. Igualmente puede ser un dolor crónico donde es un paciente que ha acudido en otras ocasiones a la emergencia con el mismo cuadro clínico o parecido. Generalmente si el dolor tiene más de 6 meses y ha sido evaluado en varias ocasiones, la posibilidad de encontrar una enfermedad específica es muy baja. Y es muy frecuente que uno pueda recibir un paciente en la emergencia donde en la historia clínica se le pregunta si ese dolor ha sido sentido en otras ocasiones. El paciente generalmente le dice que sí, que ha estado en la emergencia por la misma condición y en muchos casos no es un dolor que refleja una patología orgánica, sino que puede tener también otros orígenes. En el enfoque del dolor abdominal es importante, como siempre se ha señalado, hacer una historia clínica donde se haga énfasis en las cirugías anteriores que el paciente ha tenido, si ha tenido episodios similares de dolor abdominal. Es importante la localización del dolor, porque la localización del dolor nos va a permitir a nosotros, pues bueno, poder pensar en cuál es el órgano que se está afectando en ese momento. Si el dolor está localizado en el hipocondrio derecho, o en el epigastrio, o en otra zona del abdomen, pues podemos pensar, ya conociendo lo que es la anatomía del abdomen, las diferentes patologías que pueden estar causando el dolor. Hay una serie de síntomas que acompañan el dolor abdominal, como es náusea y vómito. Generalmente cuando hay náusea y vómito hay que pensar en una colecititis aguda o una pancreatitis aguda. Si hay fiebre, hay que pensar en una peritonitis, una colangitis. Si hay diarrea, una pseudo obstrucción intestinal. O sea que dependiendo de la sintomatología que acompaña lo que es el dolor abdominal, hay que pensar en otras patologías. Igualmente, si el paciente viene con dolor abdominal y hay dificultad para respirar y hay tos y fiebre, bueno, hay que plantearse la posibilidad de que el dolor sea extraintestinal y en ese caso hay que pensar en una probable neumonía. En la exploración física, igual como ya sabemos, hay que hacer una inspección del paciente, tomar los signos vitales. La inspección vamos a ver el tipo de respiración que tiene, si hay cicatrices, si hay heridas, si hay distensión abdominal. Y ya luego de la inspección, bueno, seguirlo según el orden del examen físico, que es la auscultación y la palpación del paciente. Hay una serie de síntomas que se pueden buscar en lo que es el dolor abdominal, que ya lo veremos en otras patologías del abdomen. Los estudios complementarios que uno va a llevar a cabo en la emergencia en base al dolor abdominal, pues van a depender de la sospecha diagnóstica que uno tenga. Si por ejemplo uno piensa que es un paciente que viene con una colecititis o es una pancreatitis, obviamente que tenemos que hacer laboratorios dirigidos a llegar a ese diagnóstico, y que debe incluir pruebas de imágenes. Son imágenes que pueden causar dolor, una litiasis renal, una litiasis vesicular, puede haber una perforación intestinal, puede haber una obstrucción intestinal, una úlcera péptica, una úlcera duodenal, un hilo dinámico. O sea, hay muchas patologías que pueden causar lo que es el dolor abdominal. Ya por cuadrante, los cuadrantes se evalúan y hay una serie de patologías que uno puede encontrar dependiendo de la localización
de lo que es el dolor abdominal. En lo que es el manejo del paciente con el dolor abdominal, luego de haber hecho la historia clínica, es importante que se le recalque que todo paciente después de los 55 años, que sea diabético, hipertenso o que tenga algún factor de riesgo, hay que hacerle un electrocardiograma para descartar una patología cardíaca. Es importante que ese paciente que llega con dolor abdominal, dependiendo de la intensidad, si se va a ingresar o no, pues no se le ve nada vía oral. La sonda nasogástrica y la canalización va a depender igualmente de la intensidad del dolor. Hay que tomar muestras para laboratorio, para hacer las pruebas complementarias de acuerdo al diagnóstico que hayamos sospechado. En el paciente eso me refería al paciente que está estable. Ya en el paciente que está inestable, hay que seguir el ABC, o sea, hay que estabilizar al paciente, y cuando el paciente ya esté estable, ya sea con él o con el familiar, elaborar una historia clínica para concretizar el diagnóstico, canalizar el paciente con 2 vías si es necesario, sonda nasogástrica si es necesario, sonda vesical si es necesario, monitorizar el paciente, un electrocardiograma dependiendo de los factores que ya le acabo de mencionar, y obviamente que la vía oral está restringida hasta que no se concretice el diagnóstico. Los laboratorios y pruebas complementarias, pues repito, van a ser de acuerdo a la sospecha diagnóstica. Hay un tema que es un poquito controversial, y es el referente a si poner analgésico o no en el paciente, si se da al paciente o no. Y se han hecho varios estudios, incluyendo metaanálisis, donde se ha encontrado que si se necesita hacer sedación o analgesia en el paciente, los opioides han sido eficaces en ese tipo de pacientes. ¿Qué hacer el médico de emergencia en un paciente con dolor abdominal? Bueno, hay que valorar el paciente a su llegada, hay que hacer un historial clínico completo. Eso me va a dar a mí una idea de lo que tengo frente a mí. Hay que pensar, y fíjense que lo puse a pensar en negrita, en los potenciales diagnósticos. Pensar, como decía el filólogo español Jaime Balmes, pensar para poder actuar bien, solicitar evaluación por un especialista en caso de que sea necesario. No nos creamos que lo sabemos todo, o sea, podemos buscar ayuda si tenemos dudas, y decidir el egreso cuando lo creamos oportuno. Yo pienso que es algo difícil egresar al paciente, sobre todo tomar la decisión de mandarlo a la casa de manera ambulatoria o decidir el ingreso del paciente. Como ustedes han visto, el paciente con dolor abdominal pudiera ser una caja de sorpresa, o sea, puede ser cualquier cosa. Por lo tanto, tenemos que ser un poquito cuidadosos a la hora de evaluar el paciente, y sobre todo decidir si mandamos al paciente a la casa, si lo manejamos en ambulatorio, porque se han dado muchos casos que enviando al paciente a la casa ha ocurrido un evento, ya sea en el transcurso del camino o a la llegada a la casa, y eso es algo bastante desagradable. Muchas gracias por su atención y nos veremos en una próxima oportunidad.